Bueno, es un gusto que me hayan convocado para hablar de este tema. He sido invitado como integrante de la Casa de la Cultura para que haga algunas apreciaciones acerca de la figura de Dionisio Díaz en la cultura de 33. ¿Cómo ha llegado y cómo ha recibido esta historia la sociedad olimareña? Yo me traje mi ayuda a memoria simplemente para no hacer muy larga mi disertación. Traté de concretar acá, de ser bastante conciso, muy brevemente de lo que más o menos yo pienso al respecto, ¿verdad? Yo acepté con gusto la convocatoria y agradezco esta deferencia que me hacen. Este es un tema que me apasiona, para el cual he dedicado parte de mi tiempo a la investigación y fomento durante algunos años. Bueno, tener la oportunidad de hablar, aunque brevemente, de lo que sentimos y lo que pensamos en tan significativo momento es un honor. Yo no viví mi infancia en 33. Así que de ese tiempo puedo precisar lo que mis mayores me transmitieron. Mi madre, campesina del departamento, en su niñez, especialmente siempre me habló de esta historia y provocó en mí ese interés por valorar estos principios del significado del amor y de la entrega. Somos conscientes de que encontrar otros Dionisios de aquellos y de estos tiempos sería una tarea realmente muy difícil. Entregar la vida por amor hasta el sacrificio más brutal convierte esta acción en un hecho humano universal. Por lo pronto, en nuestra sociedad está vívido y presente en un caro sitial no solo de la memoria, sino que también en el lado más claro de nuestra idiosincrasia. Entidades sociales, culturales y deportivas toman su nombre con orgullo y a la vez con la convicción de que es un símbolo de tesón y de entrega. Representarlo y hablar de él fuera del departamento o del país es como un sentimiento que desborda, pero que nos hace bien. Este tema trasciende fronteras ideológicas y creo que va más allá incluso de credos, porque siempre será atribuible a lo santo, al altruismo y al milagro. Los niños y padres, los maestros y la gente de bien no perderán jamás la perspectiva de la sensibilidad siempre que convoquen esta hazaña. El agradecimiento especial a Raúl por este segundo y alocado gesto de confianza. Y en sintonía con Omar voy a dar lectura también para no extenderme lo que pretendo decir o lo que siento en este momento. Siempre admiré el periodismo de investigación, esos audaces hombres forenses de la información que diseccionan, hurgan, analizan y estudian paso por paso las noticias que no saldrían espontáneamente a la luz. Y cuando esos periodistas logran internarse en el ámbito judicial, donde en nuestro país parece reservado cuasi a la intriga o el misterio, la admiración alcanza lugares de privilegio. Tal es la imagen que mantengo de Raúl Ronzoni. Precisamente, uno de los tantos y minuciosos artículos suyos, publicado en Semanario Búsqueda, me llevó a ubicarlo vía correo electrónico. Lógicamente me presenté de modo respetuoso y solemne, teniendo en cuenta que le escribía a uno de los periodistas más destacados de nuestro país. La respuesta llegó rápida y descontracturada. Y tras ese primer mail encontré un hombre estrictamente divertido, un investigador experiente y avesado, entendido en los escollos que pueden aparecer en el camino de la pesquisa. Con él pude reforzar la idea de que involucrarme hasta los huesos en cada información no era un defecto de la profesión, sino precisamente sentirla y honrarla. Pero Raúl también me recordó que en este campo se disputan muchas batallas y de ellas participan los combativos y los sumisos, los obsecuentes y los obstinados, los baratos y aquellos que nada ni nadie puede comprar. Sobre estos últimos nos detuvimos en varios correos. En ese intercambio de correspondencia virtual, un día, de pronto, la confianza se hizo presente. Raúl cometía un arriesgado acto de credibilidad. Estoy terminando un libro que contiene una valiosa y secreta documentación, me dijo.
seguido de un prolongado shh. Se trata de Dionisio Díaz, agregó. Se me saltó el corazón. Educada desde mis 5 años en un colegio religioso en Montevideo, los valores humanos y el amor hacia el prójimo lograban colarse soslayadamente hasta en la más científica de las asignaturas. Será por eso, tal vez, que la maestra de 4º grado se tomaba cada año con los distintos grupos a su cargo la licencia de incluir en la tarea curricular la historia de Dionisio. Si como a mí, a todos quienes con nuestros recientemente 9 años cumplidos nos caló del mismo modo, hoy son muchos los cuarentones que mantenemos bien presente esas 2 clases enteras dedicadas al pequeño héroe de Arroyo de Oro. Recuerdo que llegué a casa e interpelé a mi madre. Cómo, siendo ella oriunda de 33, no había compartido conmigo esa increíble historia. Sorprendida, mi madre dejó las verduras para la cena a medio cortar, se secó las manos, recogió su delantal y se sentó junto a mí en la reducida cocina a contarme los hechos que pocas horas antes mi maestra nos había narrado. Fue uno de esos momentos indelebles de mi infancia y, si me esforzara, podría sentir el aroma de los puerros en la tabla de madera, detenidos a la espera de la gran olla de la cual esa noche se serviría el puchero en la mesa familiar. Dionisio, nombre raro para un niño de 9 años. Ninguno de mis compañeros lo llevaba, ni siquiera lo había escuchado en adultos. Dionisio Díaz, ese par de mi misma edad, había tenido la valentía de salvar a su pequeña hermanita postergando su propio suplicio. Corría al dormitorio de mi madre, donde en una cunita rosa dormía una siesta a destiempo mi hermanita de apenas 2 meses, y permanecí observándola largamente. De ahí en más, la hazaña de este niño me siguió acompañando y procuré hacerme de toda obra literaria que lo rescatara. Desde la investigación de los maestros y periodistas Ariel Piño y Santiago Rivero, hasta el de las maestras de San José, recientemente publicado y que gracias a Omar Mesa lo guardo rubricado en una de sus páginas por la pequeña Marina, hoy madre y abuela. Por eso, cuando el periodista, el investigador y escritor Raúl Ronzoni me contó su secreto, se me saltó el corazón. Presumía lo que podía encontrarme y cuando una copia de su obra llegó a mis manos, confirmé todos mis conceptos sobre su profesional y dedicado trabajo. Inicialmente devoré las páginas acompañadas de un café que se enfrió en la taza de un día lluvioso e invernal. Luego, y saciada la primera voracidad de escudriñar en la historia, me detuve en los detalles, en la investigación propiamente dicha, y admiré la paciente recopilación de datos que por años fueron alimentando este documento transferido a formato de libro. No es a mí a quien corresponda revelar el contenido del mismo. Prometí guardar el secreto y mantendré la palabra aún en esta instancia. Bienvenido, Raúl. 33 te recibe de brazos y corazón abierto. En tu trabajo va nuestro más preciado tesoro humano. Buenas noches a todos. Yo tengo la pésima costumbre, según los que entienden de esto, de no escribir lo que voy a decir. Es una pésima costumbre hoy aún más, porque si yo hubiera sabido lo que dijeron el profesor y lo que dijo Karina, me tendría que callar la boca, darme vuelta, salir por ahí y salir corriendo, porque de la poética descripción del profesor, emocionada, casi épica, a la los inmerecidos elogios de Karina, me da mucha vergüenza, realmente me da mucha vergüenza. Alguna conocida que veo en la platea se tapa la cara cuando digo me da mucha vergüenza, porque la gente suele decir que yo soy un sinvergüenza, y probablemente sea verdad, pero no es este el caso. El destino, la casualidad, o vaya a saber qué, hace que uno termine en el lugar donde comenzó parte de su vida. Es la segunda vez que vengo a 33. Vine hace 5 años, donde recorrí el lugar, fui al lugar donde ocurrió la tragedia, fui a Vergara, vine a 33, no vi el museo, que recién lo vi hoy,
vi el monumento, hablé con gente sin decir para qué venía. Y en aquel momento me di cuenta que mi padre, que era médico veterinario, empezó su carrera en 33. Su primer destino como médico veterinario fue en 33. Aquí conoció a un gran abogado cuyos apellidos eran Chávez Miranda. Pasados unos años yo me hice muy amigo de su hijo, que es Gastón Chávez Ontú. Mi primer trabajo en el diario Época, en un Montevideo, me lo consiguió un amigo que había empezado a trabajar en el Poder Judicial en 33, que se llama Ángel Rocco. O sea que 33 de alguna forma o de otra está unida a mi vida por un hilo invisible, pero un hilo muy sólido, porque es lo que me ha permitido crecer hasta ser lo poco que soy hoy. El libro, en realidad, si lo hubieran escrito entre Karina y el profesor, hubiera sido mucho más poético de lo que yo lo escribí, sin ninguna duda. Lástima no haberlo sabido antes, porque les mandaba los datos para que ellos le hicieran una historia más prolija y ordenada. El valor que yo creo que tiene el libro, aunque alguien me dijo que me equivoqué en algunos años entre la fecha en que el expediente desapareció, y quizás sea cierto, pero el hecho concreto es que el expediente no estaba. Fue una búsqueda que realicé durante 10 años del expediente judicial. La ausencia del expediente judicial de las historias que se han relatado sobre Dionisio hace que esas historias sean incompletas o que hayan sembrado dudas sobre si realmente el homicida fue Juan Díaz, su abuelo, u otra persona. Yo creo que el expediente, como dicen los juristas, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y ahora, con el expediente en las manos, sabemos qué fue lo que sucedió en este mundo. El homicida fue Juan Díaz y no hay ninguna duda. Pero hay un poco más. Cuando por hechos casuales, por esfuerzo personal, por tesón o por como quiera llamársele, luego de una búsqueda de 10 años del expediente, en 2008 recibí un llamado telefónico de una persona que me decía: ¿usted es fulano de tal? Sí, le digo. ¿Usted estuvo buscando el expediente judicial de Dionisio Díaz? Sí, así es. ¿Le sigue interesando? Pero claro que me sigue interesando. Bueno, no lo busque más porque ya lo tiene. El hombre me dio una dirección, yo me dirigí a esa dirección, todo esto está relatado en el libro, y me relata que un familiar de él, con quien yo me había entrevistado 2 o 3 veces en la búsqueda del expediente, porque suponía que él, como otros, podían haber tenido acceso al expediente. Hoy acá me encontré con una persona que lo vio en algún momento de su trayectoria profesional. Me dijo, falleció, y me dijo: cuando yo me muera, dale este expediente a Raúl Ronzoni, que lo tengo guardado en el fondo de un baúl dentro de un sobre de plástico. Y me lo entregó. Yo realmente quedé conmovido no solo porque encontraba el eslabón que faltaba en esta maravillosa historia de abnegación y de amor, sino además conmovido por mi tarea profesional, como decía Karina, que luego de una investigación de 10 años llegué a lo que es, para mí, admito todas las discrepancias, la llave de la historia de Dionisio. Entonces, una tarde, voy a Madrid, yo vivo en Valencia gran parte del tiempo, en España. Voy a Madrid y me encuentro en un congreso de medicina forense con el médico forense Guido Berro, de una casualidad. Nos pusimos a conversar sobre autopsias históricas. Las autopsias históricas es una tarea científica que realizan los peritos legistas pasado un tiempo de la muerte de determinada persona. Hay autopsias históricas, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo se llega a determinar la causa de la muerte? Con documentos, con elementos, con testimonios, con gente que cuenta qué le pasaba. ¿Se acuerdan ustedes que Napoleón aparecía siempre así? Bueno, aparentemente tenía una dolencia estomacal. Entonces se llega a la conclusión de la muerte. Se le pregunté a Guido Berro si era posible hacer una autopsia histórica de la muerte de Dionisio Díaz. Berro me dijo que sí, que era posible, pero que sería necesario tener el expediente. Le dije que yo lo tenía. Y la cara de Guido Berro era como más o menos como la cara de un nene al que le entregan la primer Coca-Cola el día que empieza el colegio. Entonces le dijo, yo te lo mando. Se lo mandé, lo recibió, y al poco tiempo, como es una persona muy seria, me dijo que quería sumar a la investigación a otro integrante de la Academia Nacional de Medicina, catedrático de cirugía, que es el doctor Celso Silva. Y entre ambos hicieron esa autopsia histórica que dice cuáles fueron las causas de la muerte, por qué murió y qué hubiera pasado si
la persona que lo atendió hubiera actuado correctamente. Iba a usar la palabra mala praxis, pero si hubiera actuado correctamente. Con eso en las manos decidí armar una historia, pero no me alcanzaba con la historia tradicional de Dionisio Díaz. Entonces fui buscando elementos que están en todos lados, simplemente hay que buscarlos, hay que sacarlos de acá, de abajo de la mesa. Como hay quienes dicen que los periodistas somos el cuarto poder, y no es cierto, somos el antipoder, porque los gobernantes, y no estoy señalando al intendente, tratan de ocultar las cosas detrás de la silla y nosotros tenemos que tratar de sacarlas. Por eso somos el antipoder. Y entonces hurgué sobre la estatua que tienen a la entrada de 33, quién la había construido, quién negoció, cuánto pagó por esa estatua, dónde se reunió con José Belloni, qué pasó con la película, cómo se hizo la película, quién hizo el guión de la película. La película luego desapareció durante casi 15 años, alguien la robó, apareció de casualidad en la feria, a través de una investigación en la feria de Tristán Narvaja, la encontraron en una casa. Es una historia que es casi una historia de suspenso, es casi una historia policial la de Dionisio Díaz, independientemente del homicidio, ¿verdad? Entonces decidí incorporarla como parte de un libro que no solo tiene la historia de Dionisio Díaz, tiene otras historias criminales. Yo aclaro en la primera página del libro, que se titula Criminales, que criminal no es aquel... Si yo les pregunto a ustedes qué es un criminal, probablemente muchos de ustedes me dirían que es una persona que mata a otra. Pero criminal es aquella persona que viola la ley, en cualquier orden de la vida. Puede ser uno que comete un hurto, violencia doméstica, estafa, trampa, abuso de funciones, asociación para delinquir. Todas esas personas son personas que cometen delitos y son criminales, porque cometen una actividad criminal contra la sociedad. Y entonces fiscales y jueces actúan para sancionar esas conductas. Así funciona el sistema y habrá gente a la que le guste y la gente que no le gusta, mala suerte, pero funciona así. Entonces hay historias que van desde la fractura de un jugador de fútbol en 1978, en un clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario de tercera división, en la que un jugador es fracturado luego de un choque con un jugador de Nacional, y entonces en ese momento se produce el primer y único procesamiento de la historia por lesiones graves, por un hecho deportivo. Ese caso también tiene la primer sentencia civil por pérdida de chance, es decir, lo que el jugador dejó de ganar por haber resultado fracturado. Hay una historia que involucra al escritor Gabriel García Márquez y que tiene su origen en 1948 en San Javier, en el departamento de Río Negro. Hay una historia que tiene relación con la muerte de la militante comunista en 1974, Nibia Zabalzagaray. Es decir, hay una serie de historias que hacen que, y esa fue la idea, que el lector elija qué quiere leer o cómo quiere leerlo. Va al índice y quiere leer la historia de Dionisio, lee la historia de Dionisio. Quiere leer la de Freddy Lustanó, el jugador de fútbol, va a la de Freddy Lustanó y o las lee todas. Además es un libro corto, chico, y yo creo que fácil de leer, rápido de leer. Por lo tanto, eso sucedió hasta que un día recibo un llamado de alguien que, como se enteró el intendente de 33, que aparentemente todo lo que se haya por ahí de Dionisio Díaz quiere traerlo para su pueblo, se enteró que yo tenía el expediente, se comunicó conmigo con una paciente, con una intensidad paciente, hasta que me convenció de que le diera el expediente, la copia del expediente para el Museo de Dionisio en 33, que es lo único que le falta al museo. Y hoy le voy a hacer entrega al departamento de 33, en la persona del intendente, de esa copia que supongo que debe estar por ahí. Si no la escondieron, no se la llevaron, si alguien la robó, bueno, salgamos a la búsqueda por segunda vez del expediente. Muchas gracias. Intendente. Qué lindo, Sí, no es una costumbre. Y es un expediente que, como me señalaba un amigo hace unos instantes, que tiene algunas faltas de ortografía, pequeñas, pero no nos olvidemos que fue escrito, redactado por un juez de paz rural en 1929 de la segunda sección ubicada en Vergara, que intervinieron funcionarios policiales de una comisaría que era casi una tapera en 1929.
Y este expediente además es otra muestra de la pérdida de valores que se ha producido en el Uruguay en los últimos años. Porque es un expediente que tiene una caligrafía maravillosa, la transcripción a máquina es perfecta, tiene una sintaxis perfecta, una gramática. Es un expediente que sería un ejemplo para las clases que hoy se utilizan en la Facultad de Derecho de Práctica Forense, para decirle a los actuarios: señores, no sean imbéciles, esta es la forma de hacer un expediente. Y no como hacen ahora, que son unas chanchadas y unos entreveros, se salen de los márgenes, escriben con falta de ortografía, y es un desastre. Entonces digo, yo espero que quizá alguien del sistema judicial, fiscales o jueces, vengan de repente a mirar el expediente, se inspiren y le transmitan a sus jerarcas cómo se debe trabajar. Señores, muchas gracias, y les pido disculpas si en la historia de Dionisio Díaz hay algunos errores, es solo culpa mía, y por ello les pido perdón. Muchas gracias. Bueno, lo que acaba de decir el autor del libro es bien interesante, ¿no? Nosotros, por nuestro lado, y sobre todo el intendente, que está tan preocupado con la historia de Dionisio y con las cosas de Dionisio, me encomendó hacerle un ofrecimiento. El señor Raúl Ronzoni tiene o pretende armar un museo del crimen, o algo parecido. Sí, hablé con la Suprema Corte de Justicia para eso. Bueno, nosotros lo que tenemos en este momento para ofrecer es el lugar para que eso se lleve a cabo. Porque es un tema bien interesante y no es ningún invento. Usted sabe perfectamente que en Londres hay uno, y sabe también que en París hay otro, el de Madame Tussauds, que si bien es cierto, no es una... Es de cera. No, claro, es de cera, pero además muestra escenas de crímenes, ¿no? Entonces está dentro de la temática, ¿no? Y bueno, sería muy bueno que nosotros pudiéramos hacerlo la competencia al Museo de Londres y al Museo de Madame Tussauds. No, era eso lo que tenía que decir. Muchas gracias. Acá alguien me está haciendo trampa, y yo pienso que es el intendente que debe haber hablado con la historiadora Ana Ribeiro, con quien manejamos y entreveramos esta historia. Y ella me dijo: estoy seguro de que el intendente le va a interesar. Y yo creo que es una gran tarea y es muy interesante armarlo. La semana pasada tuve una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien le propuse armar un museo con la base exclusivamente de expedientes judiciales. El de Dionisio, el de la ternera, el primer expediente de divorcio, el primer expediente de violencia doméstica, el primer procesado por actos durante la dictadura. Es decir, que estudiantes escolares, secundarios y aún universitarios, que dejan mucho que desear, pudieran acercarse a ese museo y ver la vida real del país transcurrida a través de los años. Pero yo supongo que lo que dice acá nuestro amigo es un museo de cera, un museo de hechos ocurridos en 33. No, general, dice usted. General. Es ambicioso usted, compañero. Yo pienso que lo peor que le puede pasar a un individuo es económico para soñar. Bueno, está bien. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Eso queda del otro lado. Jueguese. Sí. Bueno, le paso el presupuesto que le pasé a la Suprema Corte. Yo no tengo problema. ¿Hay algún contador, algún economista entre el público que pueda hacer una evaluación? Ya que nos hizo este preciado regalo y que lo vamos a guardar como un tesorito en nuestro museo, que tan bien lo atiende el profesor Mujica, nosotros queremos hacerle un obsequio también a Raúl por la gentileza que tuvo de venir, de acercarse hasta 33. Sé que es muy lejos y sé que es muy atravesado venir, pero que él tuvo la gentileza de acercarse, de venir y de estar con nosotros. La figura de Dionisio es una figura para nosotros entrañable, muy entrañable, ¿no? Y pensamos que este hecho amerita, este gesto amerita de parte nuestra como gobernantes departamentales el más cálido de los recibimientos. Por eso para mí es un gusto, es una satisfacción
que estuvo aquí, y me pasa exactamente lo mismo que le pasó a Karina cuando comenzamos a mandarnos correos electrónicos al otro lado del mundo. Él tuvo esa gentileza y además con una franqueza admirable, y por eso estamos esta noche acá, y por eso le decimos a Raúl que esta es la casa de él y que la figura de Dionisio de repente tendríamos que empezarla con el profesor acá también. No es necesario revalorizarla porque Dionisio vive por sí solo, pero yo creo que es interesante que el Oro, su pueblo, comencemos, y ya estamos comenzando a revalorizar. Vamos a hacer algún tipo de festividades, ya la comenzamos el año pasado, y bueno, Dionisio es muy grande para nosotros y también es muy grande para todo el país, así que agradecemos la presencia de todos ustedes, Karina, Omar, Mujica, y por supuesto tú, Raúl, y bueno, y vamos a hacer un pequeño obsequio. No es igual que ese, pero es el caballito de Dionisio. Para tenerlo ahí.